Dios los bendiga a cada uno de ustedes. De verdad que es un privilegio poder estar una vez más en la casa del Señor, porque Él ha sido bueno. Para siempre su misericordia. Amén. Que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea el Señor hablando a nuestras vidas, que sea Él hablando a nuestros corazones, para que nosotros podamos entender su palabra. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das una vez más de poder estar en esta tu casa, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron estar hoy aquí, Señor. Gracias, Señor. Bendícelos, Señor. Bendice a aquellos que no pudieron venir por alguna razón, Señor. Sé tú obrando en sus vidas, donde quiera que ellos estén, en sus hogares, tal vez en sus trabajos. Hay necesidad en tu pueblo, Señor, tú lo sabes. Ponemos todo en tus manos, Señor. Bendice este lugar, Señor, que tú has abierto para tu honra y tu gloria, Señor. Los pastores, Señor, que tú has levantado en este lugar, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en sus vidas, dándoles fuerzas cada día, Señor, para que ellos sigan adelante, Señor, predicando tu palabra. En este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que tú, Señor, nos des aliento de vida por medio de tu palabra, Señor, y que nosotros podamos entender lo que tú hablas, Señor, y que podamos poner en práctica tu palabra, Señor. Gracias te doy, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir, hermanos, con esta enseñanza que hemos tenido los miércoles. Perdón. Y les voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 19. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hasta ahí. Puede sentarse, hermano. Hemos estado recibiendo enseñanza por medio de Dios a través de mis hermanos a lo largo de estas semanas pasadas, y Dios ha estado hablando a la iglesia de una manera para hacernos reflexionar qué es lo que hay después de esta vida, qué es lo que hay después de la muerte. Nosotros tan solo el domingo escuchamos la palabra de Dios donde dice que vino un juicio a aquella gente que habitó en los tiempos de Noé, el juicio de un diluvio. Todo ese pueblo fue consumido porque se apartó de Dios. Nosotros también vimos el miércoles pasado cómo la palabra de Dios nos enseñaba que Dios había traído un juicio cuando se estaba levantando la primera iglesia. En el libro de los Hechos, Ananías y Zafira, nosotros pudimos ver cómo dice la palabra de Dios que Él mandó un castigo para aquellos que quisieron burlarse de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña a lo largo de toda la Biblia que así como hay un plan de redención, hay un plan de condenación para todo aquel que rechaza la palabra de Dios. Amén. Todo eso lo podemos ver a lo largo de la palabra de Dios, en toda la Escritura. Amén. Y Jesús mismo lo dijo, dice, el que me rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió. Eso lo dijo en Lucas 10:16. Jesús también dijo que el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros debemos de entender esto. Nosotros como cristianos lo hemos entendido, pero hay mucha gente que no lo entiende. ¿Realmente hay un lugar de condenación después de esta vida? Es una de las preguntas.
¿Será que hay un lugar de tormentos después de la muerte? Y otra de las preguntas que tal vez alguno de los niños podría hacer: ¿por qué el hombre muere y desde cuándo es que se muere? Tal vez podría ser alguna pregunta que uno podría decir que no tiene mucha significancia, pero aún así nosotros tenemos que darle una explicación bíblica a los niños cuando lleguen a preguntar esa pregunta, darles una respuesta conforme a la palabra de Dios. Nosotros sabemos que el hombre muere desde que se rebeló contra Dios. En el Génesis, ahí fue donde Dios fue el que habló. Por primera vez salió de su boca la palabra muerte, cuando les dijo: ustedes morirán. ¿Cuándo? Cuando desobedecieron a Dios. Nosotros podemos ver entonces que desde que el hombre se rebeló contra Dios es que muere. Nosotros podemos ver que Adán murió espiritualmente. Físicamente él murió después de 900 años, pero espiritualmente él murió en ese instante. Y muerte significa separado de Dios, una separación de Dios. Y nosotros, eso es lo que implica la muerte espiritual, una separación espiritual de la criatura y su creador, en este caso nuestro Señor, al que nosotros servimos. Hoy muchas personas que no conocen a Dios allá afuera, ni su palabra, dicen que cuando mueran van a ir a la tumba y ahí se termina todo. Ellos dicen: vamos a hacer tantas cosas hoy, como dice la palabra de Dios, que muchos dicen: trafiquemos, bebamos, comamos y hagamos lo que queramos, que al fin y al cabo en la tumba todo se acaba. Y hoy en día hay muchas religiones que dicen que el infierno no existe, pero contradicen la palabra de Dios, porque Jesucristo mismo predicó del infierno. Nosotros lo podemos leer en Mateo, si me puede acompañar, capítulo 5, verso 21 y 22. Dice la palabra de Dios, cuando dice, aquí Jesús está hablando, y dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, dice la palabra de Dios en el 23, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él, no sea que el adversario te sea echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Nosotros vemos aquí en este pasaje cómo él hace mención al infierno. Y más abajito también dice, en el 27, cuando Jesús les está diciendo que no deberían de cometer adulterio. Y dice: pero yo les digo, en el 28, que cualquiera que mira a una mujer tan solo para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no de que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, dice, y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estas palabras las dijo Jesús mismo. Jesucristo mismo fue el que estaba hablando del infierno. Y aquí podemos ver la advertencia que Jesús está haciendo. Y este pasaje nos enseña que aquellos cuyo estilo de vida se caracteriza por una inmoralidad descontrolada no son herederos del reino de Dios. Tal como nos lo enseña 1 Corintios 6, 9 y 10. Capítulo 6, versos 9 y 10. Nosotros lo podemos leer. Dice la palabra de Dios:
Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, dice la palabra de Dios, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todas estas personas que cometen todo este tipo de pecados no van a poder estar en el reino de Dios a menos de que ellos se arrepientan. A menos de que ellos se arrepientan. Aquí dice la palabra de Dios, da una lista aquí de muchas cosas que Dios aborrece. Pero hoy en estos tiempos ya se escuchan muy pocas enseñanzas acerca de este tema. Nosotros podemos ver tantas iglesias, tal vez en la televisión, tal vez nosotros cuando nos invitan a algún evento o a otras actividades en algunas otras iglesias, que se predica muy poco acerca de esto. Ya no se está predicando acerca de que hay un infierno, de que hay una condenación. Ya no se predican que todos aquellos que rechazan la palabra de Dios un día van a poder estar ahí si no se vuelven a Él. Hoy nosotros vemos que no se predica que hay necesidad de arrepentirse de los pecados, que hay necesidad de volverse a Dios, y que si no lo hacen, van a estar separados de Dios en un lugar de tormentos llamado infierno, por toda una eternidad. Por el contrario, hoy podemos ver que el evangelio que se está predicando allá afuera, cuando ven a una persona, por decir en este caso enferma, muchas personas les dicen, ven a Jesucristo y Dios te va a sanar y vas a ser salvo. Y realmente Dios puede sanarlos, porque Dios a través de la Biblia dice que Él sanó a muchas personas. Incluso la palabra de Dios nosotros lo podemos ver donde dice que Él sanó a aquellos leprosos. Pero el que hayan recibido sanidad no les garantiza que ellos van a estar en el reino de Dios. La única manera que ellos puedan estar en el reino de Dios es que ellos se arrepientan de sus pecados y que acepten a Jesucristo en su corazón, que cambien su manera de vivir. Eso es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios. O sea que no por recibir tu milagro de una sanidad, eso quiere decir que ya eres salva, no. Va más allá de eso, va más allá. Pero lamentablemente hoy esto es lo que se está predicando allá afuera, un evangelio que emociona. Si hay personas que están pasando necesidades, les pueden decir, ven a Jesucristo y Dios te va a suplir todas tus necesidades. Y sabemos que Dios lo puede hacer. Pero ese no es el mensaje principal, ese no es el motivo por el cual Jesucristo vino a esta tierra. Jesucristo vino a esta tierra, dio su vida por cada uno de nosotros para que todo aquel que cree en Él, dice la palabra de Dios, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él estaba más preocupado y está más preocupado dónde es donde vamos a pasar la eternidad. Un tiempo que no cuenta, es toda una eternidad, dice la palabra de Dios. Nosotros sabemos que en esta tierra estamos de paso. Pero ¿dónde es donde vamos a pasar la eternidad? ¿En qué lugar? Pues para eso vino Jesucristo, para salvarnos de esa condenación, porque la palabra de Dios dice que todos estaban separados de Dios, porque todos pecaron, dice la palabra de Dios que porque todos pecados, todos están separados de Dios. Solamente Jesucristo es el que nos pudo reconciliar con el Padre. Y ese es uno de los propósitos por el cual Él vino. Entonces nosotros podemos ver que lo más importante es que Jesucristo vino para salvarnos de una condenación eterna. Y hoy, cuando llevamos el mensaje de salvación, esto también es lo que nosotros debemos de hablar. Porque nosotros ya hemos escuchado y se nos ha predicado de la gran comisión. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, del 19 al 20. Id y haced discípulos a todas las naciones,
Y todos los que creyeren, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero necesitan saber también de qué es de lo que ellos van a ser salvos. ¿De qué es de los que van a ser salvos? Hoy las personas necesitan ser salvas del castigo eterno, un castigo que no tiene fin. Y si usted va allá afuera y le dice a una persona, tú necesitas ser salva, esa persona bien le puede preguntar a usted, ¿y de qué necesito ser salvo? Tal vez yo estoy bien, tal vez económicamente estoy bien, tal vez tengo un trabajo, tal vez siento que no tengo ninguna necesidad, está viviendo cómodamente en este lugar. Dice, no necesito ninguna salvación. ¿Por qué necesito ser salvo? Cuando esa persona le vaya a preguntar eso, usted le va a decir, usted necesita ser salva de la condenación eterna. Porque a menos de que usted no acepte a Jesucristo en su corazón, dice la palabra de Dios que solamente hay dos lugares a donde es que van a ir aquellos cuando dejen esta vida, cuando mueran. Es solamente al cielo con Dios o al infierno separados de Él, donde van a ser castigados, atormentados por toda una eternidad. Cuando la persona muere sin Cristo, la Biblia menciona que no va a ningún lugar intermedio como en otras religiones han enseñado. No hay que existe un limbo o un purgatorio. Eso es una mentira de otras sectas que lo han inventado. Al contrario, la Biblia es muy clara. Existen solamente dos lugares, como ya mencioné antes, el cielo y el infierno. Solamente existe la salvación y la condenación. Así es que vamos a volver entonces a la parábola que estamos leyendo de Lucas, el libro de Lucas, capítulo 16, verso 19. Gloria a Dios. Okay. Dice la palabra de Dios así: había un hombre rico que se vestía de púrpura. Algo muy importante aquí, según los estudiosos de la Biblia, fíjense que existe una controversia sobre si este pasaje es una historia real o es una parábola. Para algunos eruditos de las Escrituras se atreven a decir que es una historia verdadera y que los que estaban escuchando esta historia conocían a Lázaro. En realidad es muy importante porque Jesucristo aquí utilizó nombres propios, algo que realmente en verdad era alguna persona que las personas que estaban a su alrededor escuchando lo conocían. Pero si es una parábola, es una historia, lo más importante que resalta aquí en este pasaje es la enseñanza que Jesús dejó a través de este pasaje y que nos muestra la realidad después de la muerte. Y lo primero que debemos de saber, vemos la palabra de Dios que dice que era un rico y Lázaro un pobre, que no tenía nada. Lo primero que debemos de saber es que la condición material de bienes y riquezas o la abundancia que tengan en esta tierra no quiere decir que estén bien delante de Dios, porque un rico puede estar bien delante de Dios y un pobre también puede estar bien delante de Dios. Pero también un rico puede estar delante de Dios, puede estar muy mal delante de Dios, y un pobre, por más pobre que sea, en la condición extrema de pobreza que él pueda tener, también puede estar mal delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esto bien en cuenta. Y esta parábola está enseñándonos de un rico que estaba mal delante de Dios y un pobre que estaba bien delante de Dios. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Entonces podemos ver, como dice el verso 1, que esta historia nos habla
de un rico. Dice la palabra de Dios que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Cuando dice que se vestía de púrpura y de lino fino, estas ropas eran unas ropas carísimas en ese tiempo. El púrpura, el lino fino eran ropas que utilizaban los reyes. Estos colores eran ropas que utilizaban los reyes, personas que estaban en autoridad, personas muy ricas, porque dice, según la historia, de estas ropas que eran caras, extremadamente caras. Nosotros es como hoy, hay muchas personas que tienen mucho dinero y que a veces salen, tal vez en la televisión, algún reportaje o algo, que pagan 500,000, 1,000,000 por un automóvil, un precio totalmente exagerado. Una corbata de $5,000, un traje de $10,000, imagínense, unos zapatos de $2,000, $3,000, es algo exageradamente. Nosotros podemos ver eso. Pues así este hombre dice que era muy rico y que se vestía con ropas carísimas y hacía cada día banquete con esplendidez. Todos los días en su casa tenía fiesta. Él gastaba en fiestas, tenía muchos invitados, muchos amigos, y dice la palabra de Dios que él no le importaba otra cosa, sino que él estaba metido en fiestas. Podemos ver que él aquí no ponía atención de Dios ni nada de eso. Él no le interesaba saber nada de Dios. Él estaba en medio de abundancias materiales y todo eso, y él despilfarraba todo. Y podemos ver cómo él se la pasaba cada día de fiesta en fiesta. Pero dice la palabra de Dios en el verso 20 que había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Podemos ver en otro extremo un pobre que realmente no tenía nada. Entonces este hombre iba a la puerta de la casa de aquel que tenía, y dice la palabra de Dios que estaba ahí lleno de llagas. Tal vez estaba enfermo, no sé, no dice la palabra de Dios exactamente qué enfermedad es la que tenía. Y dice el 21 que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Era un hombre que realmente no tenía ni lo necesario para el sustento diario de él mismo, dice aquí la palabra de Dios. Y dice que él ansiaba comerse, aunque fuera aquello que se caía de la mesa de aquellos que estaban en esas fiestas, en esos banquetes. Él sabía que allí había fiesta, comida todos los días, y él se ponía a la puerta. Y él quería comerse, aunque fuera aquello que se caía de la mesa, dice. Nosotros podemos ver qué tanta necesidad había en este hombre. Pero también dice el verso 22, que llegó el tiempo en que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, dice la palabra de Dios, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Nosotros podemos ver en este pasaje que dice la palabra de Dios que cuando hubieron muerto los dos, el pobre fue llevado al seno de Abraham. Y el rico, dice la palabra de Dios, que fue llevado al Hades. Y alzó sus ojos, dice, y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto me muestra y nos muestra a todos nosotros que después de esta vida, aún nosotros vamos a tener conocimiento. Aún nosotros nos vamos a acordar de las personas que hemos visto y que hemos conocido aquí en esta tierra. A mí se me hace muy interesante ver lo que dice aquí el verso 23, porque dice la palabra de Dios que este rico vio de lejos a Abraham
La palabra de Dios aquí nos está enseñando que este bien pudo haber sido una persona que conocía de Dios, que sabía, porque dice que vio a Abraham. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Fíjense, el 24: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Podemos ver que era una persona que sabía que realmente existía un infierno también, porque al conocer a Abraham, dice la palabra de Dios, él le dijo: Padre Abraham. Era un judío que tenía las enseñanzas, pero él no vivió conforme a la palabra de Dios. Tal vez llegó a pensar como hoy en día muchas personas piensan allá afuera, que todo se va a terminar aquí en esta tierra y que después de la muerte no vamos a sentir nada. Pero dice la palabra de Dios que cuando partamos de esta tierra, inmediatamente cuando moremos, nuestros ojos van a ser abiertos en un lugar, y puede ser el infierno o puede ser con Dios. Pero hoy los que escuchan la palabra de Dios tienen la oportunidad de decidir dónde es donde les gustaría pasar el resto de la eternidad, dónde es donde ellos quieren estar. O tal vez pueden desechar la palabra de Dios como este rico, que él lo que le importaba más es estar en fiestas, andar haciendo lo que él quería, y no se acordaba de nada. Y clamó a Abraham diciendo que ten misericordia de mí, dice, y envía a Lázaro. Algo muy importante aquí es que él también conocía a Lázaro, porque dice la palabra de Dios que dice su nombre, dice, y envía a Lázaro. Él miraba tal vez a ese hombre todos los días en la puerta de su casa esperando, a lo mejor hasta mal le caía. Ahí está otra vez esa persona, me cae mal, tal vez se da mal aspecto aquí a la entrada de la puerta de la casa, tal vez decía. Dice la palabra de Dios que él lo conocía. Y es algo que nosotros podemos ver que realmente es algo que no pasa por la mente de alguien que ha conocido a Dios, de que a veces puedan estar, imagínense, gastando en tantas cosas caras, en ropa cara en extremo, dice aquí la palabra de Dios, en hacer banquetes que hasta tiraban la comida, y no ser capaces de poderle dar un plato de comida a aquella persona que estaba necesitada, de no compadecerse. Esta persona, el rico, en realidad él fue al infierno no por su dinero ni nada de eso, sino porque en su corazón no había misericordia para los demás. Él solamente pensaba en él mismo, él solamente vivía para él no le importaba lo que aconteciera alrededor. Y hoy lastimosamente podemos ver a tanta gente así, que se encuentran con alguna persona necesitada y oríate, no toques mi carro, dicen. A mí me ha tocado ver a algunas personas así, que cuando hay personas necesitadas, de esas personas que andan en las calles, homeless, que les dicen, y van pasando cerca de esos carros, muévanse, les pitan, no quieren ni siquiera que les toquen el carro. Imagínense, no hay misericordia, no hay compasión, se ha perdido. Y nosotros sabemos que los judíos, en la palabra de Dios, en el Pentateuco, se les había ordenado que ellos compartieran sus bienes con los necesitados. Se les había enseñado eso. Nosotros podemos ver aquí que él conocía a Lázaro, él conoció a Abraham, él fue una persona que escuchó la palabra de Dios. Hay muchas personas hoy en estos tiempos que pueden estar en la iglesia o que están en la iglesia, pero un día no van a estar en la presencia de Dios en su reino, sino que van a estar en el Hades, en un lugar separados de Él. Nosotros lo podemos ver a través de la Biblia. Judas estuvo con Jesús
comió con Jesús, vivió con Jesús, escuchó la palabra de Dios, pero él no está con él. Él está sufriendo en ese lugar de tormentos. Podemos ver a Ananías y Zafira, como nos enseñaba la palabra de Dios. Estaban en la iglesia, querían hacer ellos buenas obras delante de los hombres, pero quisieron engañar a Dios. Las personas están dentro de la iglesia, pero vino el juicio y hoy están separados de Dios. Recibieron la palabra de Dios, pero no lo obedecieron. Y hoy nosotros podemos ver cómo hay personas que muchas veces el dinero los cambia totalmente. Por eso Jesús dijo, cuidado con el amor al dinero. No es que el dinero sea malo, pero no pongas tu corazón en las cosas materiales. Esto me recuerda a un pasaje de Santiago, me parece que capítulo 5, vamos a verlo. Santiago 5 dice la palabra de Dios. Sí, es Santiago 5. Dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Dice aquí el verso 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra, igual como este rico de Lucas 16. Solamente vivía para sus deleites, no le importaba otra cosa más, él solamente pensaba en él. Hoy, hermano, nosotros podemos ver cómo hay tantas personas que cuando llegan a tener riquezas oprimen a los demás. A mí en el trabajo en que yo ando he conocido muchas personas, hermanos de otras iglesias, y cuando me han conocido para que yo les haga algún trabajo, me han dicho, hermano, el día que no tenga usted trabajo, venga. Aunque no tenga usted nada que hacer, yo le pago $15 la hora, $18 la hora. Usted venga y venga, trabaje conmigo. Yo digo, wow, estas personas, el día que una persona tenga necesidad, yo los voy a mandar con él. Y en 3 ocasiones, hermanos me han venido a decir, necesitamos trabajo, háblenle a este hermano, él les va a dar trabajo. Y los ocupa. Le digo, ¿cómo les fue con aquel hermano? Hermano, dice, la verdad, ese hermano con el que me mandó está peor que el faraón. Me han matado, dice, casi, dice, no me, de sol a sol los traen y le salen con 50, 60, $70 diarios, hermano. Y el trabajo en la construcción, déjeme decirles, es un trabajo pesado, es un trabajo que realmente no es lo que debería de ser. Y es un contraste, ¿por qué? Porque estas personas que yo conozco, yo las he visto invitar, fíjense, a líderes de la iglesia, al restaurante, a pastores, les regalan sus zapatos, sus trajes, todo, pero ¿a costa de qué? Oprimen a las personas allá afuera, oprimen a los trabajadores. Y yo soy testigo porque yo lo he vivido. Le digo, en el ramo de la construcción donde yo trabajo, yo sé, tienen compañías grandes, yo los conozco, he podido ver cómo están esas personas, y de eso se está hablando Santiago 5. Ellos solamente están en sus deleites, dice la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios, Lucas 16,
le dijo, 16:25, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces él le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Nosotros podemos ver que cuando ya están en el infierno se van a acordar que tenían familiares, que tal vez estaban viviendo de la misma manera que ellos, y van a llorar, y van a gritar, pero ya no va a haber misericordia para ellos, porque tuvieron su oportunidad de creer al Evangelio y no lo hicieron. De esos dice la palabra de Dios, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros podemos ver en Mateo 25:31 cómo Jesucristo dijo que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo pasó eso? No nos acordamos. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Toda cosa buena que usted hace es porque Dios está en su corazón. No es porque usted sea muy bueno, sino nosotros somos malos, dice la palabra de Dios. Solamente Jesucristo es el que pone cosas buenas en nuestro corazón. Cuando Él viene a llenarnos con su palabra, es que nosotros podemos actuar en amor como Él nos lo enseña. Cuando usted ayuda a un necesitado, cuando usted cubre las necesidades de alguien, dice la palabra de Dios, que Dios es a quien usted le está haciendo el favor. De eso está hablando aquí la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, hacer todo como para Dios, no esperando que le regresen el favor ni nada de eso. Usted haga, ¿por qué? Porque es más bueno dar que recibir, dice la palabra de Dios. Usted ve una necesidad, en lo que pueda, Dios le pone algo, hágalo. Usted está sirviendo al Señor. Dijo Jesucristo, ¿qué mérito tienes si das a los que te pueden regresar el favor? Más bien dad a aquellos a los que no tienen con qué pagártelo. ¿Por qué? Porque recompensa recibiréis del Señor Jesucristo, porque la obra es para Él. Pero dijo, gloria al Señor, pero dijo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí podemos ver algo bien importante, que el infierno nunca fue hecho para el ser humano. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y hoy Dios no quiere que usted vaya a ese lugar.
Él quiere que cada uno se arrepienta y que lo reconozca. Muchos dirán, pero ¿cómo, si es un Dios tan bueno, cómo nos va a enviar Él a ese lugar de tormentos? No, que es un Dios de amor. Sí, pero Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia, es un Dios que ama la rectitud. Dice la palabra de Dios que Él aborrece el soborno, dice la palabra de Dios. Y el temor de Jehová es apartarse del mal, del pecado, todo lo que Él aborrece. Dice la palabra de Dios. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero hoy muchos, por rechazar, como en los días de Noé, como rechazar a Jesucristo, como rechazar a nuestro Señor, van en esa dirección. Jesús mismo lo dijo: ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos por él van. Muchos en este momento están cayendo al infierno, muchos porque no quisieron obedecer la voz de Dios. Pero angosto es el camino y estrecha es la puerta, dice, que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la encuentran, dice la palabra de Dios. Solamente son pocos. Hoy, cada día, nosotros tenemos que dar gracias por ese privilegio que Dios nos da de tener la palabra de Dios, que nos instruye y que nos dice cómo acomodarnos, qué es lo que Él quiere de nosotros, para que nosotros nos conduzcamos de una manera que un día podamos estar delante de su presencia y que digamos: valió la pena, Señor. Fue muy difícil el caminar en la tierra, batallé mucho, tuve muchas aflicciones, pero gracias porque tú me diste la oportunidad de venir a este lugar. Gracias. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Y este lugar, lo crean muchos o no lo crean, es verdad, es verdadero, existe. Lamentablemente, los que no quieran reconocerlo se van a dar cuenta hasta cuando estén en ese lugar. En ese lugar van a decir: realmente lo que escuché era verdad. Realmente el infierno existe. Realmente no se acababa todo allá con la muerte. No, el alma todavía sigue viva y va a estar atormentada por los siglos de los siglos. Dice el 42: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Como en la parábola o la historia, que el rico vio a Lázaro que tenía hambre, que tal vez estaba desnudo, tenía sed. Dice, pero fíjense, él desperdiciando comida en banquetes, sentando, y no le daba de comer, no lo vistió, dice. Nada, no había compasión, no había amor, no había nada. Fui forastero y no me recogiste, dice. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo. Lázaro estaba enfermo, dice la palabra de Dios, que tenía llagas, que venían los perros y que las lamían. Estaba enfermo. Pero ¿qué hizo el rico? No lo miraba. Tal vez ni siquiera quería voltearlo a ver. Tal vez le era repugnante mirarlo, una persona sucia, en mal estado, tirada ahí. Lo despreciaba. Imagínense: ay, ¿cómo está aquí afuera de mi casa? Imagínense, hace que mi casa se vea fea. Imagino esto. Pero vean lo que dice aquí: estuvo enfermo, no lo cubrió, teniendo con qué hacerlo. Cuando sabemos que todas las cosas que recibimos, dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y todas las cosas que Dios nos da es para que nosotros podamos ser de bendición a aquellos que lo necesitan. Porque Dios por eso nos lo da, para que nosotros podamos reflejar el amor de Cristo. Nos usa a nosotros. Sabe que vemos una necesidad y dice: hijo, yo te di esto, ¿para qué? Para que lo compartas, para que tú puedas llevarles esto que dice aquí la palabra de Dios, y que ellos puedan ver que realmente hay personas que están sirviendo a Jesucristo porque lo reflejan con sus actos.
Nosotros podemos ver aquí que dice: entonces todos ellos respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces él les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nosotros podemos ver que el infierno es real, que hay un lugar de condenación. En muchas iglesias no se predica esto, no se predica contra el pecado, no se predica esto. ¿Por qué? Porque a las personas no les gusta. Las personas quieren oír cosas que los motiven, que les ayuden en su autoestima, quieren escuchar que todo les va a ir bien, quieren escuchar que van a ser prosperados, quieren escuchar, dice la palabra de Dios, que muchos se amontonarán porque quieren escuchar fábulas que les hablen al oído cosas bonitas. Eso es lo que quieren escuchar. Y hoy podemos ver que hay muchas iglesias que están llenas porque les hablan de esta manera. Hoy nosotros podemos ver que no se les está predicando la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, que nosotros hablamos la palabra de vida, vida que si la reciben les va a traer vida y vida eterna, vida en abundancia. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo y estudiando en las enseñanzas que hemos tenido los martes. Si usted ha tenido la oportunidad de venir, usted sabe de lo que estamos hablando, de la palabra de vida que predicaban los apóstoles, que predicaban en la iglesia primitiva, que aún aunque los apedreaban, los metían a la cárcel, ellos no cesaban de hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es palabra de vida que podía cambiar a las personas, que podía cambiar sus corazones. Pero lo más importante es que si la recibían en su corazón, iban a tener vida eterna, iban a estar un día en la presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Nosotros podemos ver entonces que dice la palabra de Dios que le dijo, entonces le dijo: te ruego pues, manda a la casa de mi padre, porque tiene 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Nosotros podemos ver en Hebreos capítulo 1, dice la palabra de Dios, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días, el verso 2 dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor habla a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Lo crean o no lo crean, hermanos, el infierno es real. Pero cada uno va a decidir dónde pasar la eternidad, si con Jesús en su gloria o separados de Él. Segunda de Pedro 2:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Dios nos sigue dando la oportunidad de que nosotros nos volvamos a Él. Él nos sigue hablando.
Pero nosotros tenemos esa decisión de aceptarlo o no aceptarlo. Hoy nosotros no sabemos el día en que vamos a partir de este lugar. Pero póngase a pensar. Tal vez saliendo de aquí, de la iglesia, el Señor me llama a su presencia. Tal vez hoy, esta noche, puedo morir. Tal vez esta noche, tal vez mañana puedo partir de este lugar. Y van a decir, pero si estuvo aquí el hermano predicando apenas. Imagínense. Si ponemos nosotros en nuestra mente que en cualquier momento nosotros podemos partir a la presencia de Dios, y nosotros nos ponemos a meditar en qué lugar es en el que vamos a abrir nuestros ojos, ¿será en la presencia de Dios, con Él, en su reino? ¿O será en el infierno, como este rico? Hoy nosotros tenemos la oportunidad de decidir dónde es que queremos estar. Por eso la palabra de Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios en todo tiempo. Juan, ya para terminar, el libro de Juan, dice la palabra de Dios, capítulo 3, 16, un verso que nosotros lo sabemos, y dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice la palabra de Dios, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hoy nosotros podemos ver cómo en este siglo XXI, en esta época que estamos viviendo, hay tanta gente que se aparta de Dios cada día, se envuelve en tantas actividades allá afuera, piensan que Jesús no va a venir un día. Pero lo más triste es que si no se vuelven a Dios, un día van a despertar en el infierno. Y más va a ser el tormento, porque van a decir, estuve en una iglesia, me predicaron la palabra de Dios, sabía que existía un infierno, sabía que había un lugar, sabía que no se acababa todo allá, pero ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hoy en estos tiempos, que son tiempos difíciles, pero Dios, dice la palabra de Dios, que está con cada uno de nosotros, y Él nos guarda, y Él nos habla esta palabra para que nosotros tengamos en cuenta que su venida está cerca, que Él está a punto de venir por su iglesia. Según algunos lo tienen por tardanza, pero no hay quien busque a Dios en estos tiempos, como en los tiempos de Noé, como en los días de Noé. Todos se apartan, no hay quien haga lo bueno, dice la palabra de Dios. Los domingos, gracias a Dios, que Dios nos ha permitido estar orando en este lugar, por esta iglesia, por nuestros hermanos, para que sea Dios obrando en la vida de cada uno. Todos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, que nos vienen luchas, nos vienen pruebas. Y el domingo que estaba aquí, vino una palabra de Dios. En el momento que estaba llegando, estaba en la oración, me dice la palabra de Dios, Romanos 3:11, palabra para el pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
hay necesidad en la iglesia es cuando nosotros tenemos que estar en oración en todo tiempo, pero no hay quien busque a Dios. Como en los tiempos antiguos, la gente se aparta de Dios. La gente se aparta, anda envuelta en muchas actividades, en tantas cosas que no edifican. Pero Dios nos dice que mejor estar en su presencia, mejor es un día estar en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque lo crean o no lo crean, un día vamos a estar en la presencia de Dios y entonces será demasiado tarde para aquellos que no lo hayan reconocido como su Señor y Salvador. Dios es un Dios fiel, es un Dios que es un Dios de amor, es uno de sus atributos. ¿Por qué? Porque aún que siendo malos, Él aún espera, está siendo paciente con cada uno, para que ninguno se pierda, dice la palabra de Dios, sino para que todos vengan al arrepentimiento. Nosotros podemos ver cómo el infierno existe. A lo largo del Antiguo Testamento nosotros lo podemos ver. De hecho, hubo una familia que dice la palabra de Dios que descendió viva al Seol, a las profundidades, dice la palabra de Dios. La tierra se abrió, dice, los consumió. Fueron vivos al Seol. Y lo podemos ver, me parece que está en el libro de Números. Lo podemos ver antes ya para estar terminando. Dice la palabra de Dios, Números 16, 33. Nos habla de un hombre que se llama Coré. Dice la palabra de Dios que se rebeló contra Moisés y Aarón. Y Dios mandó un juicio, un castigo. Y dice la palabra de Dios en el verso 32 que la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, dice, los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Nosotros podemos ver cómo a lo largo de la palabra de Dios nos habla de que solamente hay dos lugares, y nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios en todo tiempo. Nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios, gloria a Dios, aleluya, porque Él quiere y Él da esta palabra para que ninguno se pierda, sino que nosotros podamos decir: gracias, Señor, gracias, porque Él es real y verdadero. Y nosotros, la iglesia, hoy tenemos que perseverar en la oración, unánimes, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, unánimes como la iglesia primitiva, en oración, y donde Dios mandaba señales y prodigios, porque Dios es el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. gloria a Dios, aleluya. Apocalipsis 2:8 dice un mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. Y este es un mensaje para la iglesia. Amén.
y se mantengan, dice, tal vez son pobres, pero somos ricos espiritualmente porque Dios nos ha dado la salvación eterna. Gloria a Dios, aleluya. Y nosotros ya no vamos a ir a ese lugar de condenación por Jesucristo que dio su vida para salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso es un gozo cuando venimos a la casa del Señor, cuando nosotros reconocemos que realmente Dios nos ha salvado y nos ha dado vida eterna. Cuando nosotros reconocemos a quién le estamos sirviendo, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios de Isaac, Abraham y Jacob, dice la palabra de Dios, que es un Dios de vivos y no de muertos, donde nos enseña que si nosotros permanecemos fieles, Él nos dará la corona de la vida. Gloria al Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú viniste, Señor, a este mundo, Señor, no teniendo necesidad, Señor, pero tú viniste a dar tu vida para que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y salvarnos de esa condenación, del lago de fuego que habla tu palabra, Señor, donde será la muerte segunda, Señor. Hoy por tu gracia y tu misericordia, Señor, nosotros, que en tu misericordia nos has rescatado, Señor, de nuestra pasada manera de vivir, Señor, nos has dado vida nueva, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque sabemos y creemos que tú eres real y verdadero, Señor. Sabemos que realmente, Señor, existe un lugar de condenación y que tú nos lo enseñas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros ya no vamos a estar en ese lugar, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de llevar tu palabra, Señor, para que aquellos que no te conocen reconozcan que tú eres real y que no todo se acaba aquí, Señor, sino que hay un lugar de tormentos preparado para Satanás y sus ángeles, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú nos has salvado, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nosotros podemos decirte cuán grandes cosas, Señor, has hecho tú con cada uno de nosotros. Y nuestras esperanzas están en ti, Señor, que tú nos vas a dar la fuerza, Señor, para seguir adelante. Aunque miremos luchas, angustias, tribulaciones, Señor, tú nos mantienes, Señor, firmes, Señor, porque tú eres el único que nos puede dar fuerzas para seguir adelante. Si oyen hoy su voz, dice tu palabra, no endurezcáis vuestros corazones, Señor. Estemos a cuentas, reconociendo que hoy puede ser nuestro último día. ¿Y a dónde vamos a ir, Señor? Hoy nosotros, Señor, reconocemos, Señor, que somos pecadores. Dice tu palabra que no hay justo ni aun uno. Gracias, Señor. Si alguno ha pecado, dice tu palabra, Señor, tenemos nuestro abogado que es Jesucristo y Él nos perdona, Señor, cuando nos arrepentimos, Señor. Y Él nos da esa seguridad que vamos a poder estar toda una eternidad bendiciendo y alabando su santo nombre, Señor. Y que diremos que valió la pena, Señor. Valió la pena tantas cosas que pasamos aquí en esta tierra, pero tú lo llenas todo, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por cada uno de ellos, aquellos que no pudieron venir. Aviva tú el fuego que hay en cada uno de ellos, Señor. Que ellos, Señor, se vuelvan a ti, que te reconozcan, que te vean a través de tu palabra, Señor. Que ellos vean que tú realmente existes y que tú quieres que ninguno se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Tú estás siendo paciente para con cada uno de nosotros. Por eso te alabamos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor.